Muy buenas noches. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Pediatría la gentileza que ha tenido de invitarme para hablar con ustedes sobre cuidados de la piel durante el uso de equipo de protección personal. Soy la doctora Elena Vidaurre de la Cruz, soy dermatóloga pediatra, trabajo en el Hospital General de México y he tenido el gusto de observar a mis compañeros infectólogos, pediatras, internistas, neumólogos, intensivistas, tratar directamente a pacientes con COVID y tener algunas consecuencias del uso del equipo de protección personal que es absolutamente necesario. Entonces, la Sociedad Mexicana de Pediatría consideró conveniente que habláramos sobre los cuidados de la piel para prevenir estos efectos dañinos del equipo de protección personal y dar algunas estrategias de prevención. A lo largo de la plática verán ustedes un espacio donde pueden colocar sus preguntas, siéntanse en libertad de hacerlo a lo largo de la plática. Daré un tiempo al final para contestar estas preguntas, probablemente algunas se respondan en el trayecto de la plática y puntualizaremos algunos aspectos. Muchas gracias a NetVideo por su apoyo técnico para la realización de esta presentación. Nuestros objetivos son recordar las características de la barrera cutánea, señalar los efectos del uso del equipo de protección personal en la barrera cutánea y delinear algunas estrategias para que el personal de salud mantenga sana su propia barrera cutánea. Entonces, nuestra piel está conformada por la epidermis y el estrato córneo, que de repente parecería que sale sobrando en virtud de que la tasa metabólica de sus células es muy baja, en realidad es la parte más importante. Entonces, estos argumentos de hay que remover las células muertas son completamente dañinos y esto es particularmente importante para mantener la integridad de la barrera cutánea. Después del estrato córneo siguen el resto de las capas celulares de la epidermis, el estrato granuloso, el estrato espinoso, el estrato basal y después la dermis, que es un reservorio de agua y donde se nos nota fácilmente si nos hemos deshidratado. El uso de equipos de protección personal durante las jornadas largas que implica la dificultad de cambiarse y la escasez de equipos de protección personal hace que permanezcamos mucho tiempo en un ambiente húmedo, caluroso y que por lo tanto nos deshidratemos. Los componentes estructurales de la epidermis particularmente son los siguientes: el estrato córneo, algunas estructuras de la epidermis nucleada con sus diferentes características bioquímicas y de adhesión intercelular, y estas dan a la piel resistencia mecánica y térmica, mantienen la homeostasis de líquidos y electrolitos y dan, junto con el componente bioquímico e inmunológico, impermeabilidad antigénica, de manera que lo que no nos corresponde permanezca en el exterior y lo que sí nos corresponde permanezca en el interior. Otras estructuras que forman parte de esta barrera cutánea son el componente pigmentario y el componente biológico del microbioma. En cada uno de los segmentos de nuestra piel y de otras áreas del cuerpo tenemos diferentes características de estos propios ecosistemas. El que permanezcamos en estos trajes de protección personal o con el uso constante de mascarillas y gogles o lentes de protección y el uso constante de antisépticos, sean base alcohol o base clorhexidina, o el contacto con antisépticos como los que contienen cloro, alteran importantemente el microbioma y es importante mantenerlo sano, de forma que las células que no son nuestras, pero que forman parte del microbioma, con las que nos llevamos bien, mantengan cubiertos los espacios para que los patógenos no nos invadan. Los tejidos, entonces, dijimos que son la epidermis, con su estrato córneo, que es el producto terminal de la maduración de la epidermis, la dermis, el tejido celular subcutáneo, las uñas, el pelo, las glándulas sebáceas y sudoríparas, los nervios, los vasos sanguíneos y las células inmunológicas que transitan por la piel. La mayor parte de estas células inmunológicas están en la dermis y solo cuando hay un fenómeno inflamatorio migran hacia la epidermis y posteriormente regresan. Pero nuestros queratinocitos son capaces de montar respuestas inmunológicas complejas. Por eso es tan importante mantenerlos estructuralmente sanos. Y los lípidos que sellan los espacios entre los queratinocitos provienen de los propios queratinocitos y de las glándulas sebáceas. Estos lípidos envuelven a los queratinocitos como si fueran cada uno un regalo, de manera que conforman una pared que se ha denominado del modelo de ladrillos y cemento, que es altamente impermeable y altamente efectiva para defendernos.
En su superficie se forma una película de agua y aceite gracias a la evaporación del agua, al sudor, a las características de los lípidos del estrato córneo y de la glándula sebácea, y tiene capacidades antimicrobianas y antifúngicas, de manera que el pH de la piel se mantenga entre 4,5 y 5,75, a menos que tratemos la piel con soluciones jabonosas o con sosa o con productos altamente alcalinos. Es muy conveniente que el pH de la piel permanezca en este rango, de manera que los efectos de este pH mantengan la función antimicrobiana, la organización estructural de la epidermis, la síntesis de ceramidas y otros lípidos que son absolutamente necesarios para el funcionamiento correcto de la piel. ¿Por qué requerimos el equipo de protección personal a partir de la pandemia de coronavirus? Bueno, esta es una enfermedad que tiene índices de mortalidad considerables, independientemente de los factores de riesgo que pueden aumentar este riesgo de morbilidad y mortalidad. Este es el coronavirus que nos ha obligado a mantenernos resguardados, a mantener el distanciamiento social y que ha dado fenómenos graves de enfermedad como fenómeno de salud pública y que nos ha obligado a utilizar equipo de protección personal. El coronavirus apareció en diciembre de 2019 en China y ha invadido todo el mundo. Es genéticamente muy similar a SARS-CoV, que apareció en 2003, y tiene diferentes proteínas que determinan su capacidad invasiva y su capacidad inmunogénica, que es la que da lugar a los fenómenos tardíos de esta enfermedad. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, por vía fecal, por productos sanguíneos, y el periodo de incubación puede ir hasta 14 a 24 días. La edad media de los enfermos en todo el mundo es alrededor de 59 años, pero los niños, aun cuando representan una proporción pequeña de los casos, pueden ser un foco contagioso importante. Los síntomas pueden ser fiebre, malestar general, mialgias, disnea, pero también diarrea, pero también fiebre sin otra explicación. Y en la fase tardía pueden tener fenómenos autoinmunes y de hipercoagulabilidad y síndromes hiperinflamatorios. El 25% de los pacientes requieren cuidados intensivos y el 10% ventilación mecánica. Y aquí es donde entra la necesidad de que el personal de salud se proteja de manera que no se infecte. Hay un periodo en el que las personas son asintomáticas y de todas formas son capaces de transmitir la enfermedad. Las que no tienen factores de riesgo pueden permanecer en casa o con control médico a distancia, pero aquellos que tienen neumonía o neumonía grave o fenómenos inflamatorios asociados a SARS requieren ingreso hospitalario y cuidados intensivos. Este equipo de protección personal es prácticamente el mismo en todos los países. Incluye mascarilla con grado N95 de manera que filtre el 95% de las partículas, gogles o lentes de manera que se proteja la mucosa conjuntival, equipos con trajes Tyvek o trajes semipermeables de manera que no ingrese ninguna otra partícula ni de sangre ni respiratoria a la propia vestimenta del personal de salud, guantes que en las terapias intensivas se deben utilizar en doble capa, careta o bien los lentes, depende de cuál sea el surtimiento de material, y esta careta debe ir sellada en los laterales de la cara de manera que no haya ingreso ajeno de partículas aéreas. Estos son algunos ejemplos de cómo utiliza el personal de salud estas caretas. Hay mascarillas de diferentes formas, con triple filtro, con doble filtro, caretas de diferentes características que permiten que se aísle tanto la mucosa ocular como la mucosa de la vía respiratoria. Vean estos trajes Tyvek o de celulosa semipermeable que mantienen casi aislada a la persona, gogles y estas mascarillas que tienen diferentes calidades de filtros con la finalidad de proteger la vía respiratoria del personal de salud. ¿Qué ha pasado en las áreas donde se utiliza este equipo de protección personal? Este es un estudio que se acaba de publicar en algunas revistas en Asia acerca de la prevalencia, las características y la prevención de las lesiones en la piel causadas por el uso de equipo de protección personal en los pacientes que tratan a los pacientes infectados por coronavirus.
En esta estadística estamos hablando de 161 hospitales en 28 provincias en China y se entrevistaron a 4.306 miembros del personal de salud entre febrero del 8 al 22 de febrero de 2020. El perfil de respuestas incluyó 88% de mujeres, 12% de varones. De estos, el 88% eran personal de enfermería y el 12% médicos, con una edad media de 32 años y el 67% eran menores de 35 años. 32% utilizaban equipo de protección personal clase 2, es decir, se catalogaron con exposición de riesgo moderado y por lo tanto utilizaban mascarillas, gogles o máscaras faciales y batas. Y 67% utilizaban equipo de protección personal clase 3, es decir, que se requería para unidad de cuidados intensivos y áreas de aislamiento. Y estos eran mascarillas con grado N95, gogles o máscaras, batas, dobles guantes y zapatos para proteger el calzado. Este es el equipo de protección personal grado 3, con estos dobles guantes, gogles, mascarilla y trajes tipo Tyvek para proteger el resto del cuerpo. Entonces, ¿cuáles eran las consecuencias del uso de este equipo de protección personal? De 1.844 respuestas que se registraron, había 4.735 heridas en la piel, es decir, 2.6 heridas por persona. En total, 42% de estas lesiones eran únicas y el 30% eran escaras por presión ocasionadas por el uso de estas mascarillas con una membrana, una partícula metálica que fijaba sobre el dorso de la nariz. 10% se relacionaban con exceso de humedad, por ejemplo, exceso de sudoración o mantener un ambiente altamente húmedo debajo del cubrebocas, y 2% eran rasgaduras. 27% tuvieron 2 o más tipos de lesiones y 76% de los que respondieron tuvieron heridas en 2 o más sitios anatómicos. Estos son los tipos de heridas que se han clasificado de manera internacional. Unas son solamente una pérdida de continuidad sin pérdida del tejido. Otras son un levantamiento parcial de la piel y las otras es una pérdida total de la piel en un segmento particular. ¿Dónde tenían las heridas estos miembros del personal de salud? En el puente nasal, vean ustedes cómo las que son por presión son el 30%, las que se relacionan con exceso de humedad casi el 30%, y las heridas en donde se ha perdido tejido son el 27%. En las mejillas, en los oídos, sobre todo detrás de la oreja, al colocar el elástico de la mascarilla, en la frente cuando se sujetan las máscaras faciales o los protectores de acrílico con presión, y en otros sitios, por ejemplo, en las manos, por ejemplo, en la mitad de la mejilla cuando se aplicaba un adhesivo para tratar de fijar el cubrebocas. Y vean, estas son fotos de esta publicación. Aquí hay heridas por presión, aquí hay pérdida de tejido en las manos, que se puede catalogar como dermatitis por contacto por irritante directo, con el uso repetido de alcoholes o jabones. Estas marcas en las mejillas, en la frente y en el dorso nasal ocasionadas por el uso de mascarillas. Estas otras igual por el uso de mascarillas, que este personal de salud tiene ya incluso una membrana de plástico semipermeable con la finalidad de protegerse. Heridas por exceso de humedad, por mantener los guantes durante un turno de 8 horas continuo, y heridas en relación con el exceso de humedad o el uso de antisépticos de forma repetida. Vean ustedes cómo están estas heridas en el puente nasal, en la frente por el uso de gogles que están muy ajustados de manera que no entre ninguna partícula aérea. Esta enfermera tiene una escara incluso en el dorso de la nariz ocasionada por la presión continua de uno de los cubrebocas o las mascarillas. Vean, heridas con pérdida del tejido, heridas en las mejillas, y también las hemos visto en personal en México. Estas fisuras en la parte superior de las orejas, e incluso se han realizado campañas de donación para estos protectores tejidos que pueden colocarse en la región occipital con botones y a los que se sujetan los elásticos del cubrebocas de manera que no lastimen las orejas.
Vean estos efectos de la aplicación de los gogles, de las mascarillas o de las máscaras faciales protectoras completas. Y los factores de riesgo que se encontraron en este estudio para la presencia de estas lesiones fueron los siguientes. Vean cómo hubo una mayor prevalencia de heridas en el personal de género masculino contra las de género femenino. Los doctores, hombres y mujeres, tuvieron una mayor prevalencia de estas heridas. También aquellos que de por sí tenían más capacidad de sudoración. Aquellos que utilizaban equipo de protección personal grado 3, es decir, los que estaban en unidades de cuidados intensivos o en unidades de aislamiento, presentaron muchas más lesiones que los que tenían equipo de protección grado 2. El tiempo de uso diario de este material de protección personal también determinó una mayor presencia de estas heridas. Aquellos que las utilizaban por más de 4 horas al día tenían más heridas. Y las personas no había diferencias sustantivas en relación con la edad, si eran de más de 35 o de menos de 35 años. ¿Qué estrategias se tomaron para prevenir estas lesiones en la piel? Bueno, se utilizaron materiales de espuma, puede ser de espuma como las de las esponjas del maquillaje o espuma de poliuretano como las que usa el personal que cuida las heridas. Parches hidrocoloides como Duoderm o Duoderm delgado o Duoderm del más grueso, agentes emolientes o crema y agentes emolientes junto con apósitos, o bien otras estrategias de manera personal. Y se utilizaron en todas las combinaciones de lesiones cutáneas a partir del uso de este equipo de protección personal. Vean ustedes lo que ocurrió. Hay diferencias entre utilizar estos parches hidrocoloides y no usarlos. Vean cómo esta misma persona, cuando utiliza este material con adhesivos, que son espumas, como en los parches hidrocoloides, para sobre ellos aplicar la mascarilla o el visor o los gogles y el equipo de protección de la cabeza, tienen menos lesiones en la piel que cuando no se utiliza este material. Un día, utilizar este material de protección personal durante un día causa X daños, pero utilizarlo de manera repetida durante varios días o varias semanas puede hacer heridas mucho más intensas que por lo tanto lastimen importantemente la piel y expongan al personal a daños propios. ¿Cómo hacer para prevenirlos? Bueno, hay que tener estrategias de hábitos saludables para mantener la piel en buenas condiciones. Uno de ellos es utilizar un Sindet. Acuérdense que el uso de material de protección personal no es para proteger únicamente al paciente, es para proteger al personal de salud que está cuidando a estos pacientes altamente contagiosos. Entonces, no debemos mantener únicamente esterilidad, es importante mantener la integridad de la barrera cutánea. Y eso se logra utilizando alguno de estos limpiadores gentiles. Pueden ser Dexeril, Eucerin, Nutratopic, Mustela estelatopia o Cetaphil. Estos son de grado dermatológico. Son los mejores en relación con mantener la piel de forma saludable y limpia. Y los emolientes se deben utilizar de manera liberal. Y aquí hay muchas marcas, igual CeraVe, Eucerin, Dexeril, Lipicar, Mustela. Hay muchas marcas altamente efectivas de grado dermatológico que pueden mantener la piel con una adecuada emoliencia y por lo tanto un estrato córneo completamente sellado. Algunos que son todavía más reparadores contienen agentes antiinflamatorios y agentes con ingredientes propios de la barrera cutánea como ácidos grasos omega 3 u omega 6, glicerina o fosfolípidos, y todos ellos están disponibles en el comercio en México. Recordemos que aquí se trata de reparar rápidamente cuando se han llevado a cabo heridas, por ejemplo, aquellas que ocurren por fisuras al lavarnos o al utilizar agentes que deterioran el estrato córneo de manera repetida. Después de esta fase en la que hay una herida, se forma un coágulo de fibrina y posteriormente se degrada este coágulo de fibrina. Pero si no damos tiempo a que el coágulo de fibrina madure y finalmente se degrade, entonces tendremos una herida tras otra y eso genera un fenómeno inflamatorio de manera paulatina
y por lo tanto una cicatrización ineficiente que puede ser proliferativa o que puede ser incapaz de reparar por completo la piel. Otros procicatrizantes que se encuentran también disponibles en el mercado son aquellos que contienen pantenol, cobre, zinc y los que tienen sucralfato. Estos agentes protegen los estratos superficiales, disminuyen el dolor, mejoran la proliferación de los fibroblastos y fomentan la reepitelización, al mismo tiempo que mantienen una capacidad antiséptica discreta. No son antisépticos puros, se trata de que sean cicatrizantes y tengan cierta capacidad para favorecer que no se colonicen las heridas por agentes patógenos. Los reparadores que tienen dexpantenol, sucralfato y ácido hialurónico que están disponibles en el mercado en México son los que pueden ver ustedes en la pantalla. Son de grado médico, mantienen la cicatrización muy eficiente y se utilizan no solamente para las heridas por equipo de protección personal, sino para la dermatitis del área del pañal o las dermatitis crónicas. ¿Qué hacer cuando se tiene un fenómeno inflamatorio importante? Probablemente sea necesario utilizar un corticoide de muy baja potencia como hidrocortisona o dexametasona. No es lo más conveniente, lo que hay que hacer es utilizar siempre preservadores o reparadores de la barrera cutánea. Y únicamente si la molestia es mucha, entonces hay que utilizar corticoides o inhibidores tópicos de calcineurina de baja potencia por 5 días una vez al día. Recordemos que estos agentes pueden tener como efectos adversos pérdida de la capacidad de barrera de la piel. Entonces, es muy importante usarlos por el tiempo mínimo necesario. Recordemos que la mejor estrategia es la prevención. Entonces, aseo gentil, emolientes de manera frecuente, no solo durante el turno, sino como una manera de cuidar la piel, reparadores de barrera cutánea, antiinflamatorios cuando sea necesario y, muy importante, evitar contactantes, es decir, no hay que aplicar ningún agente biológico, ni botánico, ni curas populares, de manera que se mantenga en buen estado la piel. Me parece que hemos cubierto los objetivos que nos habíamos planteado y estoy a sus órdenes si hay alguna pregunta. Tenemos algunas preguntas de parte del auditorio. Me preguntan, por ejemplo, si es conveniente usar los productos antiedad. Aquí hay que considerar de qué producto estamos hablando. Por ejemplo, la mayor parte de los productos antiedad tienen ácidos alfa-hidroxi y tienen ácido retinoico o alguno de sus derivados. Y el mecanismo de funcionamiento de estos productos antiedad es estimular la reparación de la piel, pero no se deben aplicar sobre la piel lastimada, porque pueden producir ardor o molestias inmediatamente y producir fenómenos inflamatorios más adelante. Quizá lo que sí se puede utilizar son las cremas reparadoras, no dicen cremas antiedad, probablemente digan cremas nutritivas, pero no deben contener ningún alfa-hidroxiácido. Los alfa-hidroxiácidos son glicólico, láctico, cógico y otros. Tampoco ningún producto para manchas. El mecanismo por el que se quita la mancha es exfoliando las capas superficiales de la piel. Entonces, si tenemos una piel ya lastimada por el uso de equipos de protección personal y utilizamos cremas irritantes, aquello va a ser mucho más irritante y no va a conseguir ni el objetivo de quitar las manchas y va a empeorar las manifestaciones clínicas. Posteriormente, si los jabones Sindet tienen la misma efectividad. Sí tienen la misma efectividad, no son para aseo, por ejemplo, antes de realizar un procedimiento quirúrgico, pero sí tienen alta capacidad limpiadora sin tener capacidad desgrasante. Entonces sí se pueden utilizar. ¿Qué cuidados en el acné secundario a uso de equipo de protección? Durante el tiempo que no se utilice el equipo de protección, se pueden aplicar algunos agentes astringentes, pero la manera de lavar el área, por ejemplo, alrededor de la boca, que es la más, o la frente, que son las más susceptibles a tener acné por el uso de mascarillas, pueden requerir la aplicación o de un fotoprotector o de un agente astringente en crema.
Pueden contener, por ejemplo, derivados de tapioca o pueden contener un poco de polvos de arroz. Y así lo dice en las etiquetas de estos productos antiacné. Son adsorbentes, absorben la grasa y por lo tanto pueden disminuir la prevalencia del acné asociado a el uso de equipo de protección personal. Es cierto que ha habido quemaduras al utilizar el electrocauterio y el cubrebocas con la parte metálica que se fija en el puente nasal. Pues solamente que el electrocauterio se coloque sobre la tira de metal que está en el puente nasal o que la tira de metal esté en contacto directo con la piel. No tendría por qué utilizarse un electrocauterio junto con un cubrebocas aquí si es que es bipolar. Si es monopolar, no tiene por qué hacer un arco eléctrico con la banda de metal del cubrebocas. El aceite de oliva extra virgen ayuda a mantener la piel hidratada. El uso de aceites solas no ayuda a mantener la piel en buen estado. Para que estos agentes que contienen ácidos grasos libres penetren en la piel, tienen que ir en un vehículo acuoso, es decir, en una crema. Hay cremas con una mayor proporción de agua que aceite y otras que tienen una mayor proporción de aceite que de agua. Y de eso depende que la crema sea más líquida o más espesa. Pero no es útil para la piel emplear únicamente el aceite, ni aceite de almendras, ni aceite de oliva, ni ninguna otra. ¿Qué opino de la aplicación de ácido acetil salicílico? El ácido acetil salicílico aplicado sobre la piel puede producir quemaduras, particularmente si la piel está herida. El ácido salicílico, no acetil salicílico, salicílico, se utiliza como un alfa hidroxiácido que puede disminuir la grasa en la piel, se utiliza en los productos antiacné y otros alfa hidroxiácidos exfolian un poco más, como el ácido glicólico. Entonces, la aplicación de ácido acetil salicílico, es decir, aspirina en tableta molida, eso no es sano. El ácido salicílico no se recomienda durante los periodos en los que hay heridas por uso de equipo de protección personal. ¿Rociar alcohol produce manchas? No, doctora, lo que produce es mucho más resequedad. Y la resequedad puede producir inflamación y esta, independientemente de la agente que la cause, puede producir manchas. Pero el alcohol por sí no produce manchas. En caso de tener una enfermedad propia de la piel como rosácea, ¿cuál es la forma de cuidar la cara y la nariz? Para rosácea, los detonadores de la rosácea incluyen una exposición a mayor temperatura, periodos de estrés y agentes vasodilatadores como los que vienen en el vino tinto o consumir alimentos calientes como sopa o café a temperaturas altas porque eso produce vasodilatación. Yo le diría que si tiene rosácea hay que utilizar algunos productos que disminuyan la cantidad de Modex folliculorum que propicia los brotes inflamatorios de rosácea y eso se los puede dar su dermatólogo. Tratar de mantener la piel con menos contenido de grasa, hay quien tiene rosácea y la piel muy grasa, o bien con suficiente emoliente si al contrario la rosácea se acompaña de la piel seca. Pero eso requeriría una evaluación individual para decirle exactamente qué hacer. ¿Se recomienda el uso de parches hidrocoloides como preventivos? Sí. Los parches hidrocoloides como Duoderm delgado o Duoderm grueso se pueden aplicar en los sitios donde el borde de una mascarilla toca con las mejillas, porque queda un área muy delgada, con mucha presión, y en esa área si se coloca abajo un parche hidrocoloide y encima el cubrebocas, la presión ya no está directamente sobre la piel. También se pueden utilizar otros parches como Ipafix, por ejemplo, o Tegaderm, que no son hidrocoloides, sino que únicamente protegen como una capa plástica la piel en donde se aplica el material de protección. En caso de lesiones sangrantes, ¿qué producto se utiliza para la higiene? Igual Sindex, y hay que tratar de reparar rápidamente la piel. Y ahí se puede requerir la aplicación de un parche hidrocoloide de larga duración.
Por lo tanto, hay que tratar de no llegar a ese momento, es decir, utilizar técnicas de aseo muy gentil de la piel, que eso no significa que no nos estemos lavando adecuadamente las manos. Solo hay que hacerlo con un jabón muy gentil, que son los Sindets. El Sindet más fácil de conseguir y el más comercial, bueno, son dos. Uno es la barra de Mustela y el otro es Dove de barra, sin que tenga ningún otro agente, ningún otro agente que promete quitar las manchas o hacer ninguna otra cosa. Son limpiadores gentiles que tienen emolientes. Y esta adición de emolientes da la ilusión como de que no se está limpiando bien la piel porque no se siente reseca. Pero en realidad, al no sentirse reseca, estamos preservando la barrera cutánea. Si se tiene una herida, cualquier lesión sangrante, hay que repararla porque no solamente se corre el riesgo de contraer una infección bacteriana, sino de ser un transmisor de una infección bacteriana o viral u otras hacia otras personas. Entonces conviene cuidarse y si fuera necesario tramitar una separación temporal del trabajo por el mecanismo que sea necesario hasta que cure la herida, bueno, pues hay que hacerlo. Tengo queratosis seborreicas, pueden agravarse por equipo de protección personal y alcohol al rociarse la cara. No creo que se agrave propiamente la queratosis seborreica, pero la aplicación tópica de alcohol en la cara sí puede lastimar la piel, aun cuando no se tengan queratosis seborreicas. Tengo una herida por presión, pero la herida está abierta, ¿puedo usar parche hidrocoloide? Sí, por supuesto. El parche hidrocoloide, en condiciones habituales, puede dejarse entre 3 y 5 días sobre la herida. El agua resbala por encima del parche, de manera que todo ese tiempo la herida esté ocluida y se permita la migración de los fibroblastos de la periferia de la herida hacia el centro de la herida. Pero si no se puede mantener el parche hidrocoloide por todo este tiempo y se tiene que retirar cada 8 o cada 12 horas, hay que hacerlo de manera gentil, asear la base con una torunda de algodón mojada únicamente con agua y de forma muy gentil, sin tallar, y volver a aplicar el parche hidrocoloide. Medicamentos protectores como Cabilón, Sensiquer o Asquina Barriera. No los conozco, doctora, como medicamentos protectores. Si me permite, los busco y en un momento respondo su pregunta. En caso de dermatitis atópica exacerbada con el uso de gel, ¿qué se recomienda usar como antiséptico? Puede usarse un Sindet y posteriormente aplicar un emoliente. Ya sé que esto es engorroso y toma tiempo, sobre todo si se está haciendo en una consulta externa, por ejemplo. Pero es necesario hacerlo, de manera que la piel se mantenga sana. Si no se aplica un emoliente después de utilizar un limpiador de base alcohol, la piel se deshidrata. Algunos geles antisépticos contienen glicerina y esos no deshidratan tanto, pero no significa no deshidratan absolutamente. Ya platicamos de el acné en relación con el cubrebocas. Todos los productos de los que hablamos para mantener hidratada la piel y evitar las zonas de fricción, todos son recomendables. Más bien depende del equipo de protección que tenga disponible cada uno de ustedes. Si el equipo de protección tiene filos muy cortantes, vale la pena iniciar, si gustan, con Tegaderm o con Ipafix, y si eso no fuera suficiente, entonces utilizar apósitos hidrocoloides, de manera que no se lastime tanto la piel. El adhesivo del parche hidrocoloide dura un poco más de tiempo que los del Ipafix o los del Micropor y tal. Algunos compañeros usan Micropor, en mi caso todo lo que se adhiere a la piel me lastima. ¿Algún material protector que me recomiende? Si se tiene la piel sensible, requiere manejo específico. 1. 2. Quien tiene la piel sensible tiene una mayor posibilidad de tener dermatitis por contacto a los adhesivos o al material propio del que está hecho el adhesivo, léase la tela o las fibras de celulosa que hacen el microporo. Entonces, si se están teniendo reacciones de irritación con todos los adhesivos, a lo mejor se trata de dermatitis por contacto a los adhesivos. Nuevamente se requiere una evaluación individual, de manera que le podamos decir qué hacer. Puede acudir con su dermatólogo en su lugar de origen, de manera que le explique a usted particularmente qué materiales sí puede usar.
Hay que llevar un listado de los materiales que ha usado y qué reacciones adversas le ha producido. Bepantén puede apoyar, sí, por supuesto. Bepantén tiene dexpantenol y es altamente efectivo para reparar la piel. Los parches se cambian al quitarse el equipo de protección, sí, porque estamos en contacto con una enfermedad infecciosa. Si no fuera así, el parche podría quedarse durante más tiempo. Cuando hay demasiada humedad, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que se ha retirado el equipo de protección personal, lo conveniente es bañarse antes de salir del lugar de trabajo. Si no se puede bañar, cuando menos lavarse la cara con agua y un Sindet, de manera que se quite el exceso de sudor, el exceso de grasa que se ha producido por usar el cubrebocas y la mascarilla durante mucho tiempo. ¿Qué parche hidrocoloide se recomienda? Depende de qué equipo de protección personal se esté usando. Insisto, si el material de protección está dejando una marca ancha, probablemente se requiera un parche delgado. Pero si está dejando una marca cortante con una sola línea de presión, probablemente convenga un parche hidrocoloide más grueso. Hay varias marcas, pero por ejemplo Duoderm tiene Duoderm delgado y Duoderm CGF. CGF es mucho más grueso, como de 4 veces el grosor que el delgado. Entonces depende de cuál sea el efecto que está causando el material de protección de manera personal. Para quien sufre de dermatitis atópica, yo le sugeriría, doctora, que el tiempo que no esté en el hospital o fuera de su turno, se lave la cara con un Sindet para quitar cualquier residuo infeccioso que pudiera tener y posteriormente aplicarse su crema emoliente varias veces al día. Y en este caso, la indicación para el personal de salud de no usar maquillaje, pues no solamente es para pues que no tiene sentido que esté uno maquillado cuando trae equipo de protección personal, sino que la piel se tiene que lavar varias veces al día. Entonces, utilizar maquillajes que pueden resecar más la piel no es una buena medida. Se puede lavar la piel después de utilizar el equipo de protección personal y utilizar su emoliente. Si su emoliente habitual no es suficiente, hay que escalar el emoliente y eso puede ser en textura o cambiar de marca de emoliente o, si fuera necesario, utilizar un antiinflamatorio. ¿Cuánto tiempo se puede utilizar el cubrebocas N95? Cada uno tiene una especificación, pero porque hay algunos que se pueden secar y reesterilizar. El tiempo continuo me parece que son 8 horas. En virtud de la escasez y a pesar de que no están diseñados para reutilizarse de esta manera, en muchos países se reutilizan estos filtros N95. Es decir, el personal de salud los coloca en una bolsa de papel en un lugar ventilado y se coloca ahí el filtro que ya se utilizó, que está un poco húmedo, y se deja secar 4 días. Es decir, cada persona tiene 4 filtros N95, de manera que use uno un día, lo deja descansar 4 días, usa otro día y así. Pero esto es una indicación adicional a la que da el fabricante y esto es en razón de la escasez del material de protección personal. Ya me he perdido, aquí estoy. La aplicación del emoliente antes de colocar el traje Tyvek no hace que sude más el rostro. Depende del emoliente, doctora. Hay emolientes para la piel grasa que mantienen al mismo tiempo hidratada la piel y que contienen ácido hialurónico, por ejemplo, y contienen agentes que absorben la grasa. Estos son los emolientes que se utilizan, por ejemplo, para los pacientes con acné y los puede conseguir en la farmacia. ¿Dónde pueden conseguir si es recomendable el uso de parches hidrofílicos? Son los parches hidrocoloides, doctor Sumano, los parches hidrocoloides de los que estábamos hablando. Se consiguen en las farmacias grandes, por ejemplo, cualquier farmacia de cadena grande los puede tener o en las tiendas de aditamentos médicos. Nos recomiendan no ponernos crema durante nuestro desarrollo del trabajo, esto es por 8 horas. ¿Podría ponerme si ya no estoy con el paciente? Yo le sugeriría, doctora, que se pusiera crema antes de entrar con el paciente, que se lave las manos, se ponga una cantidad pequeñísima de emoliente y después se ponga el equipo de protección personal. Al salir, entonces se quita todo su equipo de protección personal, se asea y se vuelve a poner crema. Si tiene que salir y entrar varias veces, se tiene que hacer varias veces este procedimiento.
¿Qué hacer con las manchas oscuras que quedan después del uso de equipo de protección personal? Depende del origen, doctora. Si son manchas por heridas, todo aquello que produce una herida o una erosión en la piel requiere un tiempo específico de reparación y esto es muy variable, pueden ser semanas o meses de acuerdo con el fototipo y la cantidad de exposición solar que tenga. Si es por una dermatitis por contacto, bueno, pues es una mancha específica donde estuvo en contacto con el agente causal y mismo caso, tarda un tiempo en resolverse. Correo electrónico, sí, claro que sí. Estaba en mi última diapositiva, creo que lo podemos poner en un momento más. Al personal de NetVideo sí se puede poner la última diapositiva donde están mis datos de contacto. Creo que es una buena estrategia. Si no, en un momento más se los doy. En caso de pacientes con psoriasis, ¿qué tienen que usar? Personal médico que tiene psoriasis, aquí hay que tener mucho cuidado porque la fricción, todo aquello que lastime la piel, puede producir una nueva lesión de psoriasis. Y las lesiones de psoriasis dan comezón, son incómodas y además si se tiene que colocar guantes sobre un área con psoriasis, pues es difícil de manejar. Yo le sugeriría que acudiera con su dermatólogo y le diera tratamiento de más intensidad para el manejo de la psoriasis y por lo tanto ya no tuviera estos riesgos. Ya esta pregunta de los SINDET ya la respondimos. Si se tiene dermatitis severa, ¿es conveniente utilizar esteroides tomados? No, doctora, los esteroides orales en dermatitis atópica o en dermatitis grave tienen poquísimas indicaciones. Hay otras estrategias que se pueden utilizar, tratamientos tópicos y tratamientos sistémicos. Yo le sugeriría que acudiera con su dermatólogo. Es necesario hacer una revisión completa y una evaluación de riesgos para ver qué medicamento es más conveniente. En dermatitis por contacto por el tipo de componentes de material de protección personal, hay que determinar exactamente cuál es el material que le está haciendo daño, porque si yo le dijera, por ejemplo, es el látex, todo aquello que contenga látex le va a producir dermatitis por contacto. No importa que cambie de marca de equipo de protección personal, si el asunto es el látex, pues no va a mejorar. Hay clínicas de dermatitis por contacto donde se hacen pruebas al parche para determinar exactamente cuál es el agente. Y se puede incluso determinar que es riesgo laboral y que no se puede permanecer en esa área porque se estará en contacto permanente con estos agentes. El uso de cicatrizantes como Cicadona se pueden usar sobre heridas y como preventivos. Sí se pueden utilizar sobre heridas, pero heridas que ya han pasado la fase hiperémica, es decir, ya está íntegra la piel y mejora la capacidad de cicatrizar. No son útiles como preventivos. Las cremas hidratantes se pueden utilizar antes o después. Sí, por supuesto, se pueden utilizar antes y después de utilizar el equipo de producción. En un área que queda cubierta por el cubrebocas, empezó a notar irritación con sensación de ardor y enrojecimiento. Es posible que sea dermatitis por contacto, pero también hay otros fenómenos como dermatitis perioral que puede ocurrir con y sin el equipo de protección personal. Es una entidad clínica por sí misma. Yo le sugeriría que no utilizara Recoverón, más bien que acudiera con su dermatólogo y le dé tratamiento, porque probablemente este enrojecimiento o esta falta de mejoría se deba a dermatitis por contacto contra el Recoverón. Recomendaciones para las lesiones en las manos, sí, hay que utilizar emoliente muchas veces. Es conveniente tomar esteroides, creo que ya platicamos de los esteroides orales no nos son convenientes. ¿Cuál será el mejor jabón para usar en esta época en pieles atópicas? Cualquiera de los que presentamos, doctora, como Sindets, son adecuados y el emoliente, la cantidad de emoliente que se debe aplicar en la piel atópica es muchísima. ¿Cuánto es muchísimo? Como 250 mililitros por semana o más. Se pueden usar productos para las manchas cuando no se utilice equipo de protección personal. El tiempo que tarda en hacer efecto un medicamento contra manchas depende de cuál sea el agente activo. Aquellos que tienen hidroquinona, que tienen
ácido retinoico o ácido glicólico, tardan hasta un mes en hacer efecto. Si se están utilizando de manera intermitente, pueden irritar sin que verdaderamente se mejore la mancha. Entonces, a lo mejor está gastando el medicamento sin obtener el efecto que desea. Yo le sugeriría que esperara a que se pasara esta época un poco crítica y después se diera tratamiento continuo a las manchas. Hay otros despigmentantes diferentes de los que hablamos, pero estos nuevamente son de prescripción por su dermatólogo en razón de la evaluación pertinente. Productos que tengan cobre y zinc. Sí, las cremas reparadoras que presentamos en una de las últimas diapositivas, que son Cicastela, Cicaplast, y la otra, que en este momento lo olvido su nombre, pero estaban en una diapositiva, son las que contienen cobre y zinc suficientes para reparar la piel. El aporte oral de zinc también ayuda a mantener la piel en buen estado. Ese es el aporte dietético normal. Recomienda los ácidos grasos hiperoxigenados. No tengo evidencia de que funcionen, doctora. Queratitis seborreica, ya lo platicamos. Considerando que se mantiene el equipo de protección hasta por 12 horas, ¿qué se puede aplicar en la cara antes de ponerlo? En las áreas donde hay roce, pueden ser parches hidrocoloides. Utilidad de ácido retinoico en cicatrices queloides por fricción. No, doctora. Lo que hay que hacer aquí es tratar el queloide, primero determinar si realmente es un queloide o una cicatriz hipertrófica, y hay algunos medicamentos específicos que se pueden usar. En área de quirófano hay escasez de jabón, utilizamos gel alcoholado. Pueden utilizarse, sí. Deben utilizarse, la doctora Juárez Tello de Ciudad Madero, deben utilizarse cremas hidratantes, cremas emolientes, que son blancas, líquidas y sin perfume, como las que presentamos en varias diapositivas. Ya hablamos del acné generado por el cubrebocas, la aplicación de Coloplast, sirve para que cure la lesión. Yo le sugeriría que si tiene una herida, aplique un parche hidrocoloide. Es de suficiente grosor para que se mantenga cubierta toda la herida y un área periférica y por lo tanto ocurra cicatrización adecuada. ¿Cómo se despegan los parches de la cara? Debe ser de manera gentil, se sostiene la piel lejos de un extremo, se levanta el extremo y se va levantando de manera muy gentil, como rodándolo sobre sí mismo, más que levantándolo a distancia, con mucha energía, es levantándolo lentamente, rodándolo sobre sí mismo. La pomada de la campana, no, doctora, yo no se la recomiendo. Yo le sugeriría que usara emolientes como los que hablamos, que son de grado farmacológico alto, que no tienen agentes dañinos o tienen una menor cantidad de agentes dañinos, de manera que se mantenga bien la piel. Marca de polvo de arroz. No es una marca de polvo de arroz. Algunos cosmecéuticos contienen polvo de arroz. No hay que moler el arroz ni hay que hacer ninguna cosa doméstica. Algunos cosmecéuticos ya contienen polvo de arroz. Hay que usar protector solar con equipo de protección personal. Sí. Si el equipo de protección personal le cubre prácticamente toda la cara y lo va a mantener ahí todo el tiempo que esté expuesta, a lo mejor no es necesario. Pero si es un equipo de protección personal, por ejemplo, una mascarilla que cubre solo la mitad de la cara, sí es conveniente usar protector solar en el resto, porque los protectores solares actuales no solo la protegen contra UVA y UVB, también protegen contra luz infrarroja y contra luz azul y luz visible. Y la luz azul es toda la que emiten nuestros aparatos electrónicos, la computadora, el celular, etcétera. Y tienen daños no solamente con manchas, que es lo más visible, sino con un mayor riesgo de cáncer de la piel a lo largo del tiempo. Sí, se puede utilizar protector solar con color, claro que sí. Hay parches hidrofílicos, hidrocálidos, baratos. El costo de un parche hidrocoloide es más o menos de 100 o 150 pesos la hoja, pero le va a salir más caro tener una herida en la piel y la potencial contaminación. Yo sé que son costosos, que
que a nadie le gustaría gastarlos, pero pienso que es más bien una inversión para mantener la piel sana. ¿Qué crema emoliente recomienda? Todas las que señalamos en la presentación. Antihistamínicos sí están indicados en la dermatitis por contacto. El antihistamínico va a quitar muy discretamente el prurito. Más bien en la dermatitis por contacto hay que utilizar agentes antiinflamatorios. Pueden ser esteroideos o ahorradores de esteroides o de otras categorías de antiinflamatorios, pero no el antihistamínico. El antihistamínico no va a ayudar muy importantemente en las dermatitis por contacto graves. Ya lo de los Indets ya, los antihistamínicos ya, el protector solar ya. ¿Cuál crema para manos? La piel se seca y se descama. Cualquiera de los emolientes de los que hablamos, y hay algunas cremas de manos específicas. Por ejemplo, Neutrógena tiene una buena crema de manos. Hay otras marcas que tienen crema de manos, por ejemplo, para jardinería. Esas también son muy buenas. Las pueden encontrar en cualquier farmacia dermatológica. CeraVe tiene una buena marca de emolientes espesos para las manos. ¿Qué protector solar recomienda? Cualquiera de las marcas conocidas de protectores solares tienen muy buenos efectos. Las hay con adición de antioxidantes, con adición de maquillaje, más líquidas en espuma, con absorbentes de la grasa, con emolientes adicionales para la piel seca, especiales para niños, para los ambientes húmedos. Entonces, más bien depende de cuál es su necesidad específica. Creo que ya debo esta pregunta del Cabilón y Sensiquer, prometo responderla y tienen mi correo a su disposición y si gustan mandarme esta pregunta, doctora Yulet de Tuxtla, de manera que le pueda yo contestar adecuadamente. Creo que ya no tenemos más preguntas. Si ya no tenemos más preguntas, pues yo les agradezco mucho su atención, espero que haya sido de utilidad para ustedes. Voy a poner a su disposición mi última diapositiva con mis datos de contacto. Aquí está mi correo. Ahí. Aquí está mi correo. Me pueden encontrar por mi nombre en Twitter, en Facebook y en LinkedIn. Aquí está mi correo, estoy a su disposición. A veces no contesto el mismo día, pero procuraré hacerlo cuanto antes. A la doctora Yulet le agradecería que me mandara un correo y le envío la información que me solicite. Me parece que hemos cubierto con los objetivos que nos habíamos planteado. Nuevamente agradezco mucho a la Sociedad Mexicana de Pediatría la gentileza de su invitación, a NetVideo su auxilio técnico para que esta presentación se llevara a cabo de la mejor manera. Les deseo muy buenas noches y espero que haya sido de utilidad para ustedes. Muchas gracias.